Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la penúltima charla de transgresoras para la que nos acompaña Rebeca Martín, que es doctora en Filología Española, especialista en el siglo XIX, ¿no? Y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona. El año pasado ya estuvo en la Semana Negra porque fue finalista del premio Rodolfo Walsh a novela criminal de no ficción con el libro Crímenes pregonados. Le agradecemos este año, aprovechando que está aquí otra vez. La Semana le propuso la posibilidad de participar en este espacio y decidió pues hablar de una mujer que es Charlotte Corday, que un poco en el contexto, aunque ella no está en el libro de Crímenes pregonados y me está comentando que está trabajando en un artículo sobre ella, pues a través del crimen que ella cometió y de los otros crímenes pregonados de la que habla en su libro, Rebeca intenta acercarnos un poco al contexto social y cultural de una época, ¿no? No es tanto reconstruir los crímenes, que también es un trabajo exhaustivo y duro, sino intentar entender la sociedad del momento, ¿no? Y los prejuicios, los estereotipos, los conflictos que atraviesan esa sociedad en cada momento, ¿no? Entonces ella decide hablar de Charlotte Corday, que es conocida por el asesinato de Jean-Paul Marat, ¿no? Y lo hace, bueno, entiendo, ahora nos contará ella cómo es el personaje de esta mujer que con apenas 25 años y en un contexto de confrontación política y tensión importante, ¿no? Digamos que se pone de parte de los girondinos, ¿no? De la alta burguesía francesa, digamos de la derecha francesa, y asesina pues al uno de los grandes líderes de la izquierda revolucionaria. Entonces, cuando quieras. Gracias, Charo. Yo ante todo quería agradecer a Dulce, a Chusa, a Charo también y a, bueno, en fin, quienes organizan el ciclo Transgresoras, que me hayan invitado a estar aquí. Para mí es un placer y además he tenido la oportunidad de conocer a unas mujeres fabulosas, luchadoras, y conocer también un ciclo que me parece que puede ser histórico. De manera que estoy, en fin, encantada y, ¿cómo decirlo?, y honrada de poder compartir estos 20 minutos con vosotros y con vosotras. Bien, he escogido como objeto de esta charla a Charlotte Corday, que es una mujer transgresora, tan transgresora, de hecho, que creo que incluso transgrede los límites de este ciclo dedicado a las mujeres transgresoras. Voy a ser franca, bueno, Charo, tú lo has explicado muy bien. Si Charlotte Corday ha pasado a la posteridad es porque cometió un crimen, porque es una asesina, cometió un magnicidio, de hecho, ahora volveré a ello. Si Corday no hubiera cometido ese asesinato, si no hubiera matado a Jean-Paul Marat, no estaríamos hablando de ella aquí. No habría sido objeto de recreaciones pictóricas, de obras dramáticas. No sabríamos quién es Charlotte Corday. Con su crimen, debo reconocerlo también, ella no contribuyó a hacer que avanzara, progresara la igualdad entre hombres y mujeres, ni ayudó tampoco al incipiente reformismo feminista que se estaba comenzando a gestar a finales del siglo XVIII. Debo reconocer que, en fin, Corday no satisface ninguno de los requisitos, ¿verdad?, que sí cumplen otras de las mujeres de las que se está hablando en este ciclo. Bien, entonces os preguntaréis, ¿y por qué esta mujer ha elegido a Charlotte Corday? ¿Verdad? ¿Qué tiene Charlotte Corday para que merezca la pena hablar de ella en este ciclo? Bien, lo he hecho porque Corday, a mi juicio, cuenta con una historia que es sumamente reveladora para desentrañar los obstáculos que torpedeaban el camino hacia la igualdad de la mujer y que lo siguen torpedeando hoy. La manera en que se representó su crimen, en que se juzgó a Charlotte Corday, ya no por un tribunal, ¿verdad?, ella fue ejecutada por el crimen que cometió, sino la manera en la que se representó es muy reveladora, ¿verdad?, de los estereotipos de género. Bien. Voy a empezar por el principio. El 13 de julio de 1793, en el contexto del terror, en el París revolucionario,
hacia las 7 de la tarde, Charlotte Corday consiguió ver a Jean-Paul Magat en su casa de la calle Cordeliers y mientras Magat se daba un baño, le asestó una puñalada en el pecho. Una puñalada tan certera que, bueno, Magat murió al instante. Corday era una mujer joven, como has explicado, Charo, tenía 24 años y estaba a punto de cumplir 25. Era una mujer muy culta, era además descendiente del dramaturgo Corneille, toda una celebridad de la dramaturgia francesa, y era miembro de una nobleza provinciana y empobrecida. Se trataba al fin y al cabo de una ciudadana anónima que, bueno, tal y como he dicho, no habría pasado a la posteridad si no hubiera matado a Marat. Marat, por el contrario, era un hombre conocidísimo, muy popular y muy influyente en el contexto de la Revolución Francesa. Como sabemos, formaba parte del triunvirato de Robespierre, Danton, ¿verdad? Y él mismo era conocido, el triunvirato jacobino, claro está, y era conocido como el amigo del pueblo, porque dirigía un periódico muy popular así llamado. Marat murió asesinado en la bañera de su casa, efectivamente, porque padecía una afección de la piel sumamente dolorosa que solo conseguía apaciguar cuando se sumergía en el agua. Y él atendía a todo el mundo en la bañera. Y Charlotte Corday consiguió, mediante una treta, acceder a él, ¿no? Le dijo que iba a denunciar a unos girondinos que estaban conspirando, en fin. Sea como fuere, cuando murió asesinado llevaba prácticamente un mes confinado en su casa, pero aún así seguía siendo un hombre sumamente influyente. Tras cometer su crimen, Corday fue detenida de inmediato. La casa de Marat era como una suerte de taller. Pasaba mucha gente por ahí. El concepto de la privacidad por aquel entonces no es el mismo que tenemos hoy en día, y por esa casa, insisto, circulaban desde mozos de impresión a compañeros políticos, el ama, la cocinera, la de abajo, la de arriba, en fin, era una casa en la que había mucha concurrencia. Y Corday fue detenida de inmediato. Ella no opuso ninguna resistencia, no negó que hubiera cometido el crimen, sabía perfectamente lo que le esperaba y lo asumió con resignación. Las autoridades temían que el asesinato de Marat despertara una suerte de caos revolucionario, ¿verdad? Pero no fue así. Se mantuvo la calma, nadie despedazó a Charlotte Corday por el crimen que había cometido, no se desató el caos. Ella fue juzgada con gran rapidez y guillotinada el 17 de julio, entre una gran expectación. Pero antes incluso de ser guillotinada, la misma noche en que cometió su crimen, comenzó a gestarse una suerte de leyenda en torno a ella que ha llegado a nuestros días. Bien, de hecho, comenzaron a fraguarse dos transformaciones que se ponen claramente de manifiesto en, bueno, obras pictóricas, literarias, etc. Por un lado, Corday pasa de ser un personaje histórico, una mujer de carne y hueso, a transformarse en una figura de ficción. Pero por otro lado, el atentado político que ella ha cometido, porque es un magnicidio, es un atentado político, se transforma en una suerte de causa célebre, en un acontecimiento extraordinario, de manera que se produce una criminalización del acontecimiento historiográfico. Y eso empieza a tener lugar, insisto, desde el mismo momento en que ella comete su crimen. ¿Qué ocurre? Que además empezaron a circular rumores sobre la identidad de la asesina y sobre las motivaciones, sobre sus móviles. Se llegó a decir que Charlotte Corday, bueno, en fin, que la asesina, porque enseguida trascendió por las calles de París, que era una mujer quien había cometido el crimen, empezó a decirse que en realidad no se trataba de una mujer, sino de un hombre disfrazado de mujer. Esto ya nos da la medida de esas ideas, ¿verdad?, según las cuales una mujer no puede cometer un acto violento de esta magnitud. Por otra parte, quienes aceptaban que había sido una mujer consideraban que ella no podía haber tenido una motivación propia para cometer ese crimen. Tenía que ser, ¿cómo decirlo?,
el chivo expiatorio, ¿no? Alguien la había manipulado para que ella cometiera ese crimen, y quienes la habían manipulado podían ser tanto contrarrevolucionarios realistas, ¿verdad?, como girondinos. Había más rumores, ¿verdad? Había rumores que involucraban a la familia real de manera directa, leyendas sobre la infiltración de la aristocracia en el corazón del poder, en fin, insisto, un abanico muy variopinto de rumores en torno a Corday, su identidad y su motivación. Estos rumores sembraban el pánico entre la población porque hacían pensar en conspiraciones oscuras, ¿verdad?, motivaciones ocultas, pero hubo otros rumores que eran, por el contrario, bueno, de carácter tranquilizador. Se empezó a decir, y así se trasladó a numerosas obras literarias del siglo XIX, tanto en Francia como en España también, que Charlotte Corday había actuado motivada por el amor. ¿Por qué si no iban a matar a una mujer? ¿Por motivaciones políticas? No, por amor. Se decía que tal vez Marat había ordenado la ejecución. Ya sabéis que durante el terror eran decenas y decenas de personas las que subían a la guillotina cada día, ¿verdad? Bien, pues se empezó a rumorear que Marat había firmado la condena a muerte del enamorado de Corday y ella, como acto de venganza pasional, le había asestado esa puñalada en el corazón. Pero hubo también quien atribuyó esa venganza a la muerte de un hermano, del padre, en fin. Estos rumores, tal y como he dicho, resultaban tranquilizadores porque lo que hacían era confinar, desplazar el crimen del ámbito político a la esfera privada. El crimen de Corday se despolitizaba, ¿verdad?, y quedaba confinado al ámbito pasional, al ámbito sentimental. Bueno, yo creo que el cuadro que hemos proyectado aquí es conocido por todos y por todas. Es la muerte de Magat, que inmortalizó David, el pintor neoclásico David, y que, si os fijáis, pinta a Marat con un rostro beatífico, tranquilo. Marat no era especialmente agraciado, pero aquí parece, en fin, alguien pues con los rasgos más armónicos, sereno, ¿sí? Y también tenemos el retrato de a ver si consigo, el retrato de Charlotte Corday, que pintó Howard, un pintor que pudo acceder a la escena del crimen. Este es uno de los retratos más difundidos de Charlotte Corday, a la que se pintaba como una joven de rasgos armónicos, apacibles, hermosa, joven, dulce. El color blanco que se escogió creo que no es gratuito, en fin, ¿no?, el color de la pureza. Sea como fuere, Charlotte Corday, y su discurso se ha transcrito y consta, ¿verdad?, en varias de las documentaciones existentes, Corday en todo momento repitió hasta la saciedad que su único móvil para cometer aquel atentado era luchar por una república libre del terror. Ella ansiaba una república armónica, libre de sangre, ¿verdad?, donde los ciudadanos vivieran en paz. Dudó sobre a quién matar para llevar a cabo ese fin. Danton, Robespierre, pero resulta que el más vulnerable en aquellos momentos era Magat, de manera que decidió matarlo a él. Además, probablemente era uno de los rostros más conocidos, ¿no? Su acto estuvo fríamente meditado, fue fruto de la repugnancia que ella sentía por el terror, de su confianza, tal y como he dicho, en una nueva república, y de sus lecturas cultas y de un sólido pensamiento estoico. Corday actuó sola, no reveló sus planes a nadie, viajó desde provincias hasta París, compró un cuchillo y logró la manera de, tras varios intentos, de visitar a Marat, tal y como he explicado. Nadie la alentó a cometer ese crimen, pero las autoridades se resistían a creerlo. ¿Cómo iba una mujer joven, ¿verdad?, a cometer un crimen de estas características? Un magnicidio. O estaba loca, o estaba manipulada, o se debía a la pasión. Es más, es que Corday no tenía nexos sólidos con las estructuras de poder.
Me gusta mucho en este sentido para refrendar lo que la historia ha acabado demostrando y como ha hecho una historiadora francesa llamada Chantal Thomas, que en efecto el acto violento de Corday estuvo fríamente meditado, ¿verdad? Y que en cierta manera obedecía a lo que hoy se llama agenda propia de las mujeres. Ella sabía muy bien lo que hacía y dice, esta historiadora, que precisamente la fuerza de Corday en gran medida tuvo que ver con haber elegido a su víctima según la óptica de una persecución impersonal. Le daba igual que fuera Marat, le daba igual que fuera Robespierre, que fuera Danton. Ella lo que quería era llamar la atención y conseguir de una manera u otra poner freno a los años del terror. El cuadro que he mostrado antes es un ejemplo que pone esta historiadora para demostrar cómo se pone en el punto, ¿no? Se pone en el centro a Marat, a la víctima, y se intenta despojar a Corday de su gesto y su voluntad. Voy a leer un par de citas muy elocuentes sobre algunos de los juicios que aparecieron en la prensa de aquellos días, después del crimen. Fabre d'Églantine, en la Gazette de France Nationale, dijo de ella: Charlotte Corday es una virago más centrada en carnes que fresca, sin gracia, sucia, como son casi todas las filósofas e ingenios hembras. Este señor reconocía, ¿verdad?, que ella había actuado seguramente llevada por, pues por un interés político. Pero claro, la llamaba virago, ingenio hembra, filósofa. Ya sabemos que filósofa era un insulto en aquel entonces. Y el marqués de Sade, en 1793, escribió lo siguiente: Corday es la bárbara asesina de Marat, similar a una de esas criaturas híbridas a las que no se les puede asignar sexo, vomitada por el Hades, por el infierno, a causa de la infelicidad de los dos sexos, que no pertenece a ninguno de ellos. Bueno, los argumentos fueron muchos, ya los hemos visto, pero comenzó a gestarse un interés por demostrar que Corday era una mujer promiscua. La sometieron a una autopsia y demostraron que al parecer, los forenses que participaron en esa autopsia, el pintor David también estaba presente, constataron que era una mujer que no había tenido relaciones sexuales, no había tenido hijos. Entonces, la coartada de la locura por promiscuidad, ¿verdad?, por pasión amorosa, se desmoronó. Y pasaron al otro lado. En el 18 se comienza a gestar una imagen muy particular de la mujer. La mujer, por su naturaleza, está dotada únicamente para el matrimonio y para la maternidad. Su ámbito es el doméstico. Estamos ante la semilla del ángel del hogar, ¿verdad?, que logrará su explosión a mediados del siglo XIX. Pues bien, como no se podía demostrar esa promiscuidad de Corday, se pasó al otro extremo. Una mujer de 24 años que no tiene marido y que no tiene hijos, no tiene ninguna finalidad en la vida. Por tanto, está perturbada. Se ha dedicado a leer cosas que no le convienen a una mujer. De ahí que haya cometido este crimen, de ahí que sea una virago que no encaje en la imagen de mujer, ¿verdad?, que se quería transmitir en la época. Los revolucionarios entre ellos, por cierto, podríamos hablar de las tejedoras o tiricotuses, que es, no sé si lo recordaréis, pero uno de los abogados del caso Pelicot, me acabo de acordar, llamó a las mujeres feministas que estaban protestando en los juzgados, cuando estaban juzgando al marido de Giselle, él las llamó tiricotuses, tejedoras, que es un insulto despectivo, ¿no? Pero en fin, vuelvo a Corday para acabar ya con ella también. Bien, algo que constata el caso de Corday, y aquí es donde quería ir a parar yo también, es que cualquier argumento es útil cuando se trata de desacreditar a una mujer. Quiero decir, cualquier argumento vale en la historia de la misoginia. Si es promiscua, porque es promiscua.
si es virgen o no tiene hijos, porque no tiene hijos, y eso es impropio de una mujer, por favor. No puede haber cometido el crimen porque tenga una agenda propia y una intención, no, es una especie de, ¿verdad?, marioneta, un títere. En fin, son varios los argumentos, ¿verdad?, que se manejaron en el caso de Corday, que han llegado hasta nuestros días. Por supuesto, no estoy reivindicando el crimen de Corday, pero sí que creo que, y en este tema estoy trabajando actualmente, creo que el hecho de no reconocerle a una mujer que comete un acto violento de esta magnitud los motivos por los que ha llevado a cabo este crimen, ¿no?, esa agenda política, es despojarla también de su propia autonomía y de su derecho. Insisto, no se trata de justificar un crimen, sino de constatar que una mujer puede cometer un crimen por cuestiones políticas también y por los mismos motivos más o menos detestables que un hombre, ¿no? Este tema es muy, muy interesante, el de las mujeres asesinas y cómo se construye la imagen. En fin, no quiero abusar de vuestro tiempo. De manera que voy a dejar esta charla tan interesante aquí, aunque podríamos seguir. Pero quiero sobre todo que quede claro esto, que Corday nos sirve para ver cómo se construye la imagen de una magnicida, de una mujer que actúa así por un afán político, con la cabeza clara, sin turbiedades y en un contexto en el que, en fin, cometer este tipo de actos no era algo que estaba fuera de lo común. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿No se oye? Pues está encendido ahora. Eso, que el libro de Crímenes Pregonados, que está disponible allí por si alguien lo quiere, ¿no?, bueno, comprar. Y los libros del Fórum, el de Transgresoras, que es la recopilación de lo que hemos hecho en los últimos años, y Lágrimas de una gitana, que es sobre la historia de Adela Gabarri, la vida de Adela Gabarri. Y mañana finalizamos el ciclo a las 9:30 en esta misma carpa, ¿no? Si alguien quiere... He pretendido acabar antes por si había alguna pregunta que plantear o alguna sugerencia que hacer, pero si no la hay no pasa nada. No, pues ahora, gracias, hasta mañana.